focos del mercado, las pantallas se tiñen de rojo, los titulares gritan, caída. Pero mientras todos miran los precios, algo mucho más grande se mueve en las sombras. Hoy vas a descubrir las jugadas que los gigantes del criptoespacio están ejecutando mientras tú miras el tablero. Cada vela es una señal, cada retroceso un ensayo de estrategia, y cada movimiento silencioso tiene un objetivo. Ayer los mercados de criptomonedas, incluyendo Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP y Doge, mostraron un retroceso que hizo temblar a muchos inversores minoristas. Fíjate bien, mientras algunos entraban en pánico, los movimientos de acumulación institucional y las jugadas estratégicas de Wall Street avanzaban silenciosamente, preparando la siguiente maniobra en el tablero del mercado cripto. Lo que parece caída es, en realidad, parte de una estrategia para redistribuir poder y liquidez en el ecosistema DeFi y ETFs de alto calibre. Lo que ves como caída de precios es la cortina de humo de los gigantes del criptoespacio. En este campo de batalla digital, cada retroceso no es derrota, sino oportunidad de acumulación y visión estratégica, mientras los reguladores, FMI y Gafi observan y trazan sus movimientos. Hashdex amplía ETF Crypto Index. Hashdex amplía su ETF Crypto Index bajo los estándares de la SEC, un paso que legitima aún más la entrada institucional en el mercado cripto. Los inversores grandes ahora tienen un camino seguro para acumular sin alertar al público, mostrando que la guerra silenciosa por el control del mercado continúa. Esto no estaba en los titulares, pero podría cambiar todo el juego. En consecuencia, la institucionalización del criptoespacio avanza mientras los pequeños observan sin entender la magnitud de la jugada. ETF de Solana a punto de aprobación. Varios ETF que apuestan por Solana podrían obtener aprobación en Estados Unidos. Dentro de 2 semanas, un evento que puede disparar el interés institucional. Sol deja de ser solo promesa y se prepara para entrar en la liga mayor junto a Bitcoin y Ethereum, con flujo de capital que puede sacudir el mercado. Si te detienes aquí, te pierdes la jugada que solo los que entienden ven. Esto marca el inicio de un nuevo capítulo de acumulación silenciosa que podría redefinir el panorama de altcoins. Wall Street y garantías tokenizadas. Los bancos y grandes players de Wall Street avanzan con monedas estables y garantías tokenizadas, reescribiendo el modelo financiero cripto. Esta estrategia no es solo innovación, es la manera de dominar la narrativa y asegurar control sobre las finanzas digitales. Lo que vas a escuchar ahora no es casualidad, es estrategia silenciosa de los gigantes. A la vez, se observa cómo la reconfiguración del sistema abre nuevas oportunidades para quienes saben leer entre líneas. Tesorerías cripto bajo presión. Las tesorerías de criptomonedas corren riesgo de caer hasta un 50% debido a la presión de venta de PIPE, amenazando con limpiar a los jugadores débiles. Pero detrás de esta aparente debilidad se ocultan ventanas de acumulación estratégica que solo los veteranos detectan. Cada movimiento que parece caótico tiene detrás un plan maestro. Sumado a eso, cada corrección puede ser la señal de que los gigantes están moviendo fichas mientras el público desconoce el tablero. World Liberty y Trump. World Liberty, respaldado por Trump, lanza recompras de tokens tras una caída del 41%, una maniobra que parece desesperación pero huele a estrategia de acumulación. Eric Trump asegura, las monedas estables salvarán el dólar estadounidense, reforzando la narrativa institucional de control monetario. Mientras los reguladores distraen al público, la acumulación ninja avanza, de modo que cada movimiento de estos actores no es casual, es parte de un plan para dominar la narrativa y el flujo de capital cripto. Mercados a la baja. VS corporativos. Los mercados de criptomonedas retroceden, pero los representantes corporativos pierden aún más, revelando quién realmente controla el tablero financiero. Mientras tanto, Tether levanta una mega recaudación con capitales gigantes, expandiéndose más allá de simples ingresos por rendimiento y reforzando su posición estratégica. Esto no es una simple corrección, es la antesala de una ventana de acumulación para los que entienden. Al mismo tiempo, la dinámica demuestra que la verdadera batalla no es solo de precios, sino de influencia y control institucional.
Regulación y privacidad. La carrera por la presidencia de la CFTC se intensifica. Quien gane tendrá control sobre el rumbo legal de todo el mercado cripto estadounidense. Vitalik denuncia el control de chats de la UE. Todos merecemos privacidad y seguridad, recordando que la libertad digital sigue bajo amenaza. Al mismo tiempo, mientras nos hablan de protección, lo que buscan es control absoluto del relato. Paralelamente, estas tensiones muestran que las fuerzas regulatorias y las voces de libertad digital se enfrentan en cada movimiento del tablero. Bitcoin, BTC, el gigante en compresión. Precio actual, $109.464, rango intradía, $108.898, $110.305. El emperador del criptomercado parece quieto, pero esa calma es engañosa. Estamos frente a un rango de consolidación entre $108K y $114K. Si BTC rompe los $115K, el campo de batalla se abrirá hacia $120K, $125K. Si falla el soporte de $108K, los osos intentarán arrastrarlo hacia los $100K. Cada vela en este rango está siendo usada por las ballenas para acumular en silencio. Esto no es descanso, es táctica ninja. Ethereum, ETH, resiliencia en el corazón del ecosistema. Precio actual, $4.019. Rango intradía, $3.911. $4.65. ETH sigue sosteniendo la narrativa DeFi y los smart contracts. Resistencia crítica, $4.500. Romperla sería un disparo hacia $4.600, $4.700. Soporte a vigilar, $4.200. Perderlo podría activar un retroceso hasta $4.000. Ethereum no es solo precio, es soberanía tecnológica. Cada actualización refuerza su rol como el corazón del criptoespacio profundo. Solana, Sol, innovación bajo presión. Precio actual, $202 estadounidenses con 41 centavos. Rango intradía, $193.80, $205 con 43 centavos. Muchos piensan que Sol ya dio todo, pero los datos dicen otra cosa. Resistencia inmediata, $205. Romperla podría proyectar a $220, $240. Soporte estratégico, $190. Perderlo pondría en duda la narrativa alcista. Mientras tanto, la red de Solana sigue captando desarrolladores y liquidez. No es hype, es acumulación institucional encubierta. XRP, el guerrero regulatorio. Precio actual, $2.79. Rango intradía, $2.70, $2.81. Ripple sigue peleando contra los reguladores como si fuera un boxeador en el round 12. Resistencia clave, $2.83, $3. Romperla abriría la puerta a $3.20. Soporte fuerte, $2.60. Si se pierde, corrección hacia $2.40. Lo que para algunos es un pleito legal interminable, para otros es la prueba de fuego que definirá la soberanía monetaria en el sistema financiero global. Dogecoin, DOGE, el meme que no muere. Precio actual, $2.304. Rango intradía, $2.251, $2.341. DOGE, la memecoin rebelde, sigue moviendo liquidez real. Resistencia inmediata, $219, $220. Superarla abriría camino a 25 centavos. Soporte, 20 centavos. Clave para evitar un retroceso a 18 centavos. Lo que parecía un chiste se ha convertido en un termómetro del sentimiento cripto retail. DOGE demuestra que hasta el humor puede ser un arma financiera. BTC en compresión, ETH resistiendo, Sol buscando protagonismo, XRP enfrentando al sistema y DOGE recordándonos que la comunidad manda. Esto no es casualidad, es la fase de guerra cripto donde cada vela es un mensaje y cada acumulación, un voto silencioso por la resistencia. Mientras los mercados parecen tranquilos, en el trasfondo las grandes instituciones mueven el tablero a su favor.
La presión de organismos como FMI y Gafi, junto a reguladores de Estados Unidos, no busca solo supervisión, busca controlar el flujo de capital digital y frenar la soberanía monetaria que representan las criptomonedas. Mientras todos miran velas y precios, se está escribiendo la verdadera historia del poder financiero global. La expansión de monedas estables y la entrada de inversores institucionales muestran que la estrategia no es un accidente, es preparación para dominar el mercado cripto sin que la mayoría lo note. Al mismo tiempo, movimientos políticos y declaraciones estratégicas, desde recompras de tokens hasta iniciativas regulatorias, están diseñados para moldear la narrativa sobre Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP y Doge. Guerreros del mercado, después de recorrer cada movimiento de hoy, la verdad queda clara. Mientras muchos se concentran en las caídas, los verdaderos gigantes del criptoespacio siguen jugando su partida en silencio. Hashdex, con su expansión de ETF y los ETF de Solana a punto de aprobarse, muestran que la institucionalización avanza, que el flujo de capital estratégico no descansa y que las oportunidades de acumulación silenciosa están más vivas que nunca. Wall Street reconfigura sus garantías tokenizadas, las tesorerías enfrentan presión y recompras estratégicas, como las de World Liberty nos recuerdan que detrás de cada corrección aparente hay movimientos calculados de gigantes que saben leer el tablero. Los mercados bajan, pero el control real está en manos de quienes entienden la dinámica del flujo de capital y la narrativa. Y mientras los reguladores intentan marcar el ritmo, voces como Vitalik nos recuerdan que la libertad digital sigue siendo una batalla, y que cada decisión política, cada nombramiento en la CFTC y cada maniobra institucional impacta directamente nuestro campo de juego. Recuerda, Satoshi Maníaco, no se trata solo de sobrevivir al mercado, sino de entenderlo, anticiparlo y aprovecharlo. Mantente alerta, cada día es una batalla, pero con conocimiento y estrategia, cada batalla puede convertirse en victoria. En conclusión, lo que se ve como volatilidad no es más que el humo del escenario. Hermanos del criptoespacio, antes de cerrar la trinchera, recordad que los enlaces en la descripción nos llevan a las plataformas de moda para dominar el mercado cripto, seguir flujos, analizar movimientos de ballenas y acumular ventaja estratégica. No olvidéis suscribiros y activar la campana. Cada notificación es un aviso de guerra, cada vídeo una oportunidad de ganar visión y ventaja. Y recordad, guerreros, cada vela es una señal, cada día una batalla, y cada satoshi un voto en esta guerra cripto. Nos vemos en la próxima vela, listos para conquistar el criptoespacio profundo.